Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar. En el video anterior ya vimos cómo crear nuestro DB context y cómo configurarlo. Pero ahora lo que tenemos que hacer es indicar cómo se va a conectar este DB context de manera específica con nuestra base de datos. Para lo cual, lo que haremos es modificar el archivo program CS. Entonces, en la parte donde está el explorador de soluciones, le doy doble clic a Program CS. Y aquí ya está en nuestra sección de edición. ¿Para qué sirve el Program CS? Recordarás de tus cursos básicos de uso de C Sharp que este programa es el programa principal, el que se encarga de alguna manera de ejecutar todo lo demás. Bueno, en particular, dentro de ASP lo que hace es configurar e indicar qué cosas iban a ser utilizadas. Por ejemplo, tenemos una herramienta, una variable que se llama builder, que es el constructor de toda nuestra aplicación. Para agregar un servicio, aquí es lo que hacemos, builder.services, y aquí lo hacemos. Fíjate aquí como dice, agregar un controlador es con vistas, y así sucesivamente. Entre otras cosas, es que está la opción de utilizar el redireccionamiento HTTPS, utilizar un sistema de rutas y la definición de las rutas, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Es aquí donde vamos a indicar los servicios a los cuales se va a conectar. En particular, vamos a agregar aquí la conexión a la base de datos. Para eso, en mi primera línea, en la línea número 1 está var builder, que es la declaración o la creación del builder. No lo modifico, no lo quito, me voy hasta la parte final y doy 2 enter. Yo hago la separación para indicar dónde empieza mi código y dónde termina ciertas secciones. Entonces aquí vamos a crear o vamos a agregar un servicio. Ponemos builder.services. Esto le estoy diciendo que vamos a crear un servicio. Este servicio es un DB context. Entonces ponemos add DB context. Abrimos el símbolo de menor que, mayor que, y aquí adentro vamos a colocar el nombre de nuestra clase DB context, que para nosotros es app DB context. Observa que aquí me empieza marcando un error porque tengo que importar el lugar donde se encuentre. Si le doy un enter, ella se encarga de realizarlo. Observa la parte superior que ya dice using, explica community, que es el nombre de mi proyecto, .models. Continúo escribiendo. Abro, cierro paréntesis para simplificar y que no se me olvide esta situación, pongo punto y coma. Dentro del paréntesis vamos a colocar el mismo argumento que pusimos para el DB context, es decir, aquí está mi DB context y diríamos que el argumento que estamos ocupando es options. Bueno, esta misma variable o este mismo nombre de variable tiene que aparecer dentro de este paréntesis, options. Ponemos el símbolo de flechita, que es un igual y el símbolo menor que. Yo escribo un enter para, como te decía hace un momento, para identificar dónde empecé y dónde terminé. Luego lo que haremos es poner options, punto. Y aquí vamos a colocar el tipo de servidor o gestor de base de datos. En nuestro caso estamos usando MySQL. Entonces pondríamos use MySQL. Si estuviéramos usando SQL, S es con mayúscula. Si estuviéramos usando SQL Server, pondríamos use SQL Server. ¿De acuerdo? Pero como estamos usando MySQL, ponemos use MySQL. Aquí entonces me indica que eso está mal. Bueno, es un error, pero eso es porque no hemos agregado el Entity Framework. Ya recuerda que ya se instaló. Lo que hay que hacer es invocarlo. Para eso le doy un Enter y fíjate cómo me lo coloca ya en la parte superior. Using Microsoft Entity Framework. Entonces, options.use MySQL. Dentro de o después del use MySQL, abro paréntesis y lo primero que voy a poner es la cadena de conexión. ¿Cuál es la cadena de conexión? Bueno, pues los elementos que forman la manera en cómo nos vamos a conectar a la base de datos. Eso es una cadena. El primer elemento será server y aquí pongo entonces el nombre del servidor que puede ser localhost. Si utilizo el nombre genérico, recuerda que así es como se utiliza, o si indico la dirección IP, tendría que poner algo como esto, ¿no? 127.0.0.1. Como te sientas más cómodo, la costumbre indica, para simplificar, que estamos con localhost.
Antes no lo hacíamos, pero es recomendable que ahora que ya usamos muchos servicios, agreguemos el puerto con port en donde se conecta. Recuerda que el puerto es importante para saber cuál va a ser el modo de conexión de la base de datos. Típicamente, el puerto que utiliza MySQL es el 3306. Después de esto voy a colocar mi base de datos, database, y aquí es donde está un punto. Si bien nosotros tenemos una herramienta que es Entity Framework para conectarse a la base de datos, aquí yo tengo que especificar y haber creado mi base de datos. Para lo cual, aquí está, yo ya utilicé mi base de datos y se llama Explica. Entonces, mi base de datos será Explica. Eso es lo único que tienes que crear dentro de tu servidor. Luego, después de poner la base de datos, vamos a poner nuestro user ID. En este caso, root. Y finalmente ponemos password. Este password obviamente es de tu servidor que estés operando. Dado que nosotros, si usas SHAMP, no tiene password, entonces se va a quedar en blanco. Y ponemos punto y coma. Después del símbolo de las comillas, dentro del paréntesis, doy una coma y presiono Enter. Y lo que sigue es identificar el número de mi servidor o la versión de mi servidor. Entonces pongo new MySQL server version y entre paréntesis pongo new version. Y aquí es un detalle importante. Aquí dentro de version, dentro del paréntesis de version, vamos a colocar el número de la versión de tu servidor que estés utilizando. Para identificarlo, una vez que ya has corrido SHAMP, te debe aparecer esta sección, dice server version y estos números. Ahí está 10.4.32. Vas a tomar esos tres números, pero en la versión de servidor lo vas a separar con comas, no con puntos. Es decir, 10.4.32 lo pondríamos como 10,4,32. Esto va a depender del servidor que tú estés utilizando. Entonces, de esta manera es como se hace la configuración o se indica la conexión entre tu Visual Studio Community y entre el servidor que estés utilizando. Te repito, esta es la forma en cómo se conecta específicamente con MySQL. Con SQL Server sería algo ligeramente diferente, aunque el principio es exactamente el mismo. En el siguiente video, ahora sí, vamos a ver cómo mandar ya nuestras tablas o nuestros modelos para que se generen las tablas dentro de mi base de datos. Nos vemos entonces en el siguiente video.